Durante 8 años, Brad Pitt eligió callar. Mientras tanto, Angelina Jolie acaparaba titulares, documentales, portadas, entrevistas y juicios. Cada palabra suya era analizada, cada gesto, interpretado. Hollywood entero esperaba la réplica del actor que alguna vez fue el rostro perfecto del cine americano. Pero Brad no dijo nada. Ni una frase, ni una declaración. Nada. Un silencio tan prolongado que comenzó a parecer una condena. Y cuando finalmente habló, sus palabras no fueron un grito ni una venganza. Fueron un susurro, casi una confesión. A veces callar es la única forma de no avivar el incendio. Pero para muchos, esas palabras llegaron demasiado tarde. Porque para sus hijos, Brad ya no era el héroe de las películas, sino un recuerdo que eligieron dejar atrás. ¿Qué pasó realmente entre Brad Pitt y Angelina Jolie? ¿Fue él el villano que los medios pintaron o la víctima de una narrativa que nunca pudo controlar? ¿Y por qué decidió romper su silencio justo ahora, cuando todo parecía terminado? Esta es la historia de un amor que se convirtió en una guerra silenciosa. Una historia donde la verdad tiene dos caras. Y ambas son igual de dolorosas. Todo comenzó en 2003, cuando dos de las estrellas más deseadas de Hollywood coincidieron en un set de filmación, señor y señora Smith. Brad Pitt todavía estaba casado con Jennifer Aniston, la novia de América, y Angelina Jolie venía de un matrimonio turbulento con Billy Bob Thornton. Dos mundos opuestos que, sin embargo, parecían atraerse como si el destino los hubiera puesto frente a frente solo para ver qué pasaba. La química entre ellos fue inmediata. Ni los ensayos, ni las cámaras, ni el director pudieron disimularlo. Y aunque ambos intentaron negar lo evidente, las miradas que compartían en pantalla contaban otra historia. Meses después, la verdad explotó. Brad se separó de Jennifer, y el mundo entero descubrió que el romance que había nacido en una ficción era ahora una realidad. La prensa los bautizó como Brangelina, y en cuestión de semanas se convirtieron en la pareja más poderosa del planeta. Glamour, belleza, fama, compromiso social, lo tenían todo. Adoptaron niños de diferentes países, tuvieron hijos biológicos, viajaban en jets privados para misiones humanitarias y aparecían en las portadas de revistas como el retrato perfecto del amor moderno. Eran más que una pareja, eran un símbolo. Una familia global admirada y envidiada a partes iguales. Pero detrás de esa perfección había un detalle que pocos notaban. Angelina siempre marcaba el paso. Ella decidía los viajes, los proyectos, las causas, las entrevistas. Brad la seguía con una mezcla de fascinación y entrega, como si su vida girara alrededor de la intensidad de ella. Y aunque al principio aquello parecía amor, con el tiempo se transformó en algo más sutil y más peligroso, dependencia emocional. Angelina era fuego. Brad, equilibrio. Y cuando el fuego no encuentra límites, termina consumiendo incluso aquello que más ama. La pareja que el mundo adoraba estaba construyendo un imperio. Sí, pero también una historia donde el amor y el poder empezaban a confundirse. Y en Hollywood, cuando eso ocurre, el final siempre está más cerca de lo que parece. 19 de septiembre de 2016. Un vuelo privado desde Francia hacia Los Ángeles. A bordo, la familia más famosa del planeta. Brad, Angelina y sus 6 hijos. Nadie imaginaba que ese viaje sería el último como familia. Según los reportes filtrados, Brad había bebido más de lo habitual. Una discusión estalló a mitad del vuelo. En segundos, el tono se volvió incontrolable. Gritos, lágrimas, tensión. Angelina intervino. Maddox, el hijo mayor, trató de protegerla, y allí todo se rompió. Las versiones varían, pero todas coinciden en lo mismo. Algo ocurrió que ninguno de ellos pudo olvidar. Cuando el avión aterrizó, la imagen del padre perfecto se había desplomado. Angelina actuó con frialdad quirúrgica, presentó la solicitud de divorcio casi de inmediato. El FBI y los servicios de protección infantil abrieron una investigación. No hubo cargos formales, pero el daño ya estaba hecho. La noticia recorrió el mundo como una bomba. El matrimonio más idealizado de Hollywood había colapsado en pleno vuelo. Para algunos, fue el día en que Angelina demostró que no toleraría el caos.
Para otros, el día en que Brad perdió todo por un error humano. Y mientras los medios se alimentaban del escándalo, lo que realmente se destruía no era una pareja, sino una familia. Después de aquel vuelo, todo cambió. Las cámaras ya no lo buscaban con admiración, sino con morbo. Cada gesto de Brad era analizado, cada silencio interpretado como culpa. Mientras Angelina aparecía impecable, serena y contenida ante la prensa, él desaparecía poco a poco, hundiéndose en un mutismo que nadie entendía. Los titulares hablaban de un colapso, pero pocos se detuvieron a mirar lo que realmente ocurría detrás. Un hombre que había pasado de tenerlo todo a no tener siquiera la voz para defenderse. En Hollywood, el silencio siempre tiene precio. Y para Brad, ese precio fue altísimo. Tras el divorcio, Brad Pitt desapareció. Durante meses no dio entrevistas, no asistió a eventos, no sonrió frente a ninguna cámara. Vivía entre abogados, terapeutas y una soledad que contrastaba brutalmente con el brillo de su pasado. Angelina había obtenido la custodia principal de los 6 hijos, y Brad solo podía verlos bajo estrictas condiciones de supervisión. El actor que alguna vez conquistó el mundo, ahora necesitaba permiso para ver a su propia familia. Fue entonces cuando comenzaron a filtrarse los golpes más duros. Maddox, el hijo mayor, declaró que ya no lo consideraba su padre. Pax publicó un mensaje incendiario en redes, describiéndolo como un hombre difícil de amar. Ischailog, la niña que alguna vez simbolizó la unión perfecta entre ambos, también comenzó a alejarse. Brad guardó silencio, otra vez. Algunos lo vieron como un intento de madurez, de no alimentar el escándalo. Otros lo interpretaron como cobardía, como si estuviera rindiéndose. Pero quienes lo conocían decían que era culpa. Que Brad Pitt había decidido pagar su penitencia en silencio, esperando que el tiempo, o quizás sus hijos, lo perdonaran algún día. Y mientras Angelina seguía su vida, segura, fuerte y cada vez más admirada, él se convertía en una sombra. Una sombra que todavía respiraba entre los recuerdos de lo que alguna vez fue una familia. Cuando el amor se termina, el dinero suele convertirse en el campo de batalla. Y para Brad y Angelina, ese campo tenía nombre. Chateau Miraval, el viñedo francés donde se casaron, criaron a sus hijos y soñaron con un futuro eterno. En 2021, Angelina vendió su parte del viñedo, valorado en más de $500 millones, a un magnate ruso sin avisarle a Brad. Fue un golpe quirúrgico. Para él, Miraval era un recuerdo. Para ella, un activo. Brad reaccionó con furia, la demandó alegando un pacto verbal entre ambos. Angelina respondió diciendo que él había querido hacerla firmar un acuerdo de silencio. Lo que alguna vez fue un símbolo de amor se convirtió en una trinchera. Abogados, cláusulas internacionales, demandas cruzadas. Las botellas de vino seguían vendiéndose con elegancia, pero detrás de cada etiqueta había un grito de guerra. Angelina jugaba al ajedrez. Brad, al rescate. Y mientras el mundo seguía viendo una disputa legal, lo que en realidad se estaba desmoronando era algo mucho más íntimo. El último rincón donde ambos todavía existían juntos. 8 años después del divorcio, cuando nadie lo esperaba, Brad Pitt finalmente rompió el silencio. Fue en mayo de 2025, en una entrevista con GQ. Nada de lágrimas, ni reproches. Solo un tono sereno, casi clínico. A veces callar es la única forma de no avivar el incendio, dijo, mirando al vacío más que al periodista. Habló de sobriedad, de meditación, de la paz que intentaba construir lejos de los focos. Dijo que llevaba años sin beber, que pasaba sus días leyendo, moldeando arcilla, buscando silencio. No nombró a sus hijos. No mencionó a Angelina. Pero en sus palabras se sentía la ausencia. Cada pausa era una herida abierta. Los medios lo recibieron como una confesión elegante. Algunos lo interpretaron como un renacer, otros como una rendición. Pero había algo en su mirada que el público no había visto en mucho tiempo: honestidad. Ya no hablaba el actor, hablaba el hombre. El que había caído, y esta vez, no intentaba justificarse. Y mientras Hollywood debatía si su calma era sabiduría o resignación, Brad parecía haber entendido algo que nadie más comprendía.
Que no siempre se gana hablando, a veces, se sobrevive en silencio. Lejos del ruido, Brad Pitt volvió a ser William Bradley. Se instaló en su rancho de Santa Bárbara, donde los días comienzan con el sonido del viento y no con flashes de cámaras. Moldea esculturas, riega su huerto, lee poesía al atardecer. No busca redención pública, solo paz. Dicen que ha encontrado compañía en Inés de Ramón, una diseñadora discreta que prefiere el silencio a la exposición. No hay alfombras rojas, ni declaraciones de amor, ni fotos posadas. Solo momentos tranquilos que parecen haberle devuelto algo que había perdido, la capacidad de sonreír sin miedo. En lo profesional, sigue dirigiendo su productora y se involucra en proyectos que reflejan lo que ahora es. Un hombre que prefiere crear desde la calma. No intenta recuperar su antiguo brillo, porque comprendió que la verdadera fama es poder dormir en paz. Pero aunque el mundo lo ve renovado, hay algo que no logra borrar. En cada escultura que crea, hay un vacío, un silencio, el mismo que dejaron los nombres de sus hijos, nombres que todavía pronuncia en voz baja, cuando nadie lo escucha. Mientras Brad busca silencio para sanar, Angelina lo domina. Su vida parece cuidadosamente orquestada. Proyectos humanitarios, producciones teatrales, apariciones discretas. Nada fuera de lugar. Nada improvisado. En 2025, la vimos producir The Outsiders en Broadway junto a su hija Vivienne, quien firmó con el apellido Jolie, sin el Pitt. Fue un detalle sutil, pero imposible de ignorar. Angelina no dijo una palabra, no dio entrevistas, no explicó nada. Solo sonrió. Y ese gesto fue más contundente que cualquier declaración. Sus otros hijos también se mantienen cerca de ella. Maddox estudia en Corea del Sur, Pax vive alejado de las redes, Shiloh cambió legalmente su apellido. Cada uno, a su manera, parece haber elegido el mismo bando. Para muchos, Angelina es el retrato de la madre fuerte, la mujer que se enfrentó a uno de los hombres más poderosos de Hollywood y ganó. Para otros, es la estratega que aprendió a controlar el relato mejor que nadie. Y quizás ambas cosas sean ciertas. Porque en esta historia, el silencio no solo hiere, también otorga poder. El tiempo pasa, pero algunas heridas no cicatrizan. Brad Pitt ya no busca limpiar su nombre, y Angelina ya no necesita defender el suyo. Ambos parecen haber entendido que no hay ganadores en una guerra donde los hijos son el territorio. En Hollywood, las historias de amor terminan con créditos finales. Pero esta no. Esta sigue viva, en los tribunales, en las portadas, y sobre todo, en los corazones de 6 jóvenes que crecieron viendo a sus padres destruirse a la distancia. Brad sigue en su rancho, esculpiendo en silencio, con la esperanza de que algún día uno de sus hijos toque su puerta. Angelina sigue viajando, sonriente, como si hubiera aprendido a vivir sin mirar atrás. 2 caminos opuestos, unidos por un mismo eco, el silencio. Porque al final, esa fue la verdadera sentencia. No los juicios, no los titulares, no los millones, sino el vacío de una llamada que nunca llegó. Y tal vez, cuando todo se apague y las luces de Hollywood se extingan, solo quede una pregunta sin respuesta. ¿Fue Brad Pitt el villano de su propia historia? ¿O el hombre que eligió callar para no perder lo poco que le quedaba?